Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más del Journal Club. El día de hoy es para mí un gusto presentarles, por supuesto, al doctor Oscar Gutiérrez, pero en especial al grupo de Pediacor, que es el grupo que está operando niños de corazón en Mérida con muy buenos resultados y con una gran responsabilidad que están haciendo su trabajo. Me da mucho gusto tenerlos, Joan Johnson, el jefe de cardio ahí en el hospital, pero sobre todo un muy buen amigo. Oscarito, te cedo la palabra. Tú mandas, tú coordinas y bienvenidos. Ok. Pues buenas noches, muchas gracias a todos por asistir a esta reunión una vez más. Vamos a platicar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción. Se mandaron un par de artículos que son para discutir. Ambos artículos hablan prácticamente de lo mismo. Vamos a discutir uno de los artículos, sobre todo lo que tenemos ahora sí que de las cosas nuevas que hay en hemodinamia, ¿no? Vamos a platicar primero de este artículo, voy a hacer la discusión primero, ahorita les voy a presentar al doctor Joan Johnson, donde nos va a explicar qué es Y pues bueno, este artículo está publicado en la revista Frontiers in Pediatrics y este artículo de esta revista que se fue publicada en este año tiene un factor de impacto de 2.172, que es una revista con amplia difusión. El nivel de evidencia es nivel 3, es un grado de recomendación. Esto es porque habla de la experiencia de este centro hospitalario. El centro hospitalario de Cheng Kung, es un hospital universitario, y este artículo trata sobre todo de la experiencia que han tenido ellos durante plazo de tiempo en el cual fue la revisión de los casos que tuvieron. Como a manera de introducción, pues habla que la presencia de conducto arterioso en pacientes prematuros se va de 20 a 60%. Esto va aumentando de manera con el peso del pacientito. Entre más pequeño es el paciente, más incidencias tiene de presentar un conducto arterioso. Las secuelas que van asociadas a una presencia de conducto arterioso, habla mucho de la lesión pulmonar, hemorragia intraventricular, enterocolitis, falla cardíaca y falla MED, son las principales, pueden existir otras. Y el manejo, pues principalmente para este tipo de niñitos, empieza siendo el tratamiento médico con la restricción hídrica, soporte ventilatorio, y esto se ha mostrado que tiene buena respuesta por parte de los niños. Y hay pacientes a los cuales se les ha indicado, hay muchos artículos que hablan del manejo médico. Sin embargo, el manejo médico, la farmacoterapia tiene una falla de 20 a 30% y puede ocasionar otros problemas, en este caso falla renal o algún sangrado en el paciente. El artículo, como les decía en un principio, pues habla de la experiencia del hospital universitario de Cheng Kung, y ellos hablan únicamente de los pacientes que han cerrado, pacientes que son prematuros y que tienen un bajo peso menor a 1,5 kg. Es un estudio retrospectivo, habla de todo lo que son los registros de los pacientes prematuros que pudieron cerrar por hemodinamia de septiembre del 2014 a diciembre de 2019. La técnica, esto es la manera que ellos lo estuvieron haciendo, muestran de manera gráfica el proceso que lo fueron haciendo desde el traslado del paciente, cómo lo estuvieron moviendo, el traslado y el manejo ventilatorio con el paciente. Ellos mencionaban que hay que mantener el mismo modo ventilatorio en el cual llega el paciente. Siempre el paciente va a requerir un apoyo ventilatorio posteriormente durante el procedimiento, ya que esos pacientes pues son lábiles de alguna manera. Ellos recomiendan una sedación ligera, la aplicación de antibióticos para el procedimiento. La manera que ellos evitaban que el paciente se enfriara en la sala de hemodinamia y en ese traslado de la cuna térmica es la aplicación o el uso de una colcha térmica para conservar el calor del paciente. Ellos hacían la canulación en todos los casos en la mayoría de los casos a través de la vena femoral o a través de vena umbilical en los pacientes en los cuales lo permitía.
Sin embargo, la mayor parte de los pacientes fue canulado a través de la vena femoral usando un catéter 4 French, y la vía que usaban ellos era llegar a través de vena cava inferior, al ventrículo derecho, al tronco de la arteria pulmonar y posteriormente llegaban hasta conducto arterioso. Esta fue la vía predilecta para este tipo de procedimientos. Los dispositivos usados, habla de que fue el Amplatzer oclusor de ductus. Esto ya se explicará un poquito más. Las mujeres en promedio tenían una edad gestacional de 25 semanas de gestación, 25 a 26 semanas de gestación. El peso promedio, como pueden ver, es la mayoría de los pacientes de entre 1,3 kg a 1,7 kg. La edad media al momento de que se realizó el procedimiento es casi un mes de vida extrauterina. Todos tenían alguna complicación asociada al conducto arterioso. A todos se les detectó cardiomegalia, esto por el hiperflujo que estaba recibiendo hacia el lado izquierdo. Complicaciones que se llegaron a presentar durante el procedimiento no se detectaron, que esa era una parte importante de evaluar las complicaciones asociadas al procedimiento. Ellos identificaron o no registraron complicaciones inmediatas, y posterior a la colocación del dispositivo, al mes de evolución del seguimiento, se detectó que 4 tenían algún defecto residual y se registraron 4 defunciones en el transcurso del seguimiento. 2 de estas defunciones fueron por enterocolitis y 2 fueron por alguna sepsis fúngica. El cierre del conducto arterioso por cateterismo es un procedimiento que se ha puesto de moda y está indicado en muchas de las circunstancias, en la mayoría de las circunstancias. Hacer este procedimiento en un prematuro es un reto debido al bajo peso del paciente, al tamaño de los vasos. El acceso vascular es complicado, las condiciones fisiológicas que están asociadas al paciente, las enfermedades que ya tiene asociadas, y que es muy importante las lo que se necesita para poder ocluir de manera correcta un defecto que puede ser un defecto grande. Y los otros problemas que vienen alrededor de la prematura. Hipoglicemias, puede presentar algunas otras complicaciones, ¿no? La ligadura quirúrgica es un método que es seguro y ha sido aprobado en muchos pacientes alrededor del mundo, y que son procedimientos que se pueden realizar dentro de la misma terapia de cuidados intensivos neonatales. La selección de dispositivos depende mucho de la anatomía del paciente. Los tipos más frecuentes que encontraron de conducto fue el tipo C y el tipo F. Son los más comunes dentro de los prematuros, ellos lo comentaban. Aquí, como pueden ver en esta gráfica de los 25 pacientes, pues el predominio de los C y de los F son los más frecuentes. La selección del dispositivo, ellos usaban predominantemente este tipo de dispositivos, el ADO2. Este tipo de dispositivos fue el que estuvieron usando en este centro, que era el que tenían más acceso para poderlo realizar, y que es el que ellos comentaron que es el indicado para este tipo de conductos en los pacientes prematuros. Como conclusiones de este artículo, ellos son prácticamente abogan por realizar procedimientos a través de hemodinamia. Sin embargo, ellos comentan que el cierre del conducto en pacientes prematuros que son sintomáticos y que tienen alguna lesión asociada, es posible realizarla con los dispositivos que actualmente existen. Sin embargo, el procedimiento, ellos lo reservan únicamente para los casos en los cuales el procedimiento quirúrgico no es posible realizarlo. En general, estos artículos son similares, y la experiencia de ambos centros con la cantidad de pacientes son prácticamente los mismos, y las conclusiones llegan al mismo punto, ¿no?
Entonces, como conclusión, pues el procedimiento se puede realizar en muchos lugares. Sin embargo, hay que ver las condiciones propias de cada lugar para poderlas llevar a cabo. A continuación, bueno, les voy a presentar al doctor Joan Johnson. Él es cardiólogo pediatra, hemodinamista, es el jefe de la unidad de cardiopediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Es el coordinador médico de nuestro grupo de Pediacor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que es algo muy importante la labor que están llevando a cabo, ¿no? De reunirnos siempre en un grupo importante o las personas que son las que manejan a los pacientes de cardiología pediátrica a nivel nacional, junto con toda la experiencia que tienen pues en la Ciudad de México y en Ciudad de Guadalajara, Monterrey, que son los grandes hospitales y todo, ¿no? Creo que es algo muy importante en pro de la educación continua que tenemos. Bien, entonces cuando el doctor Oscar me platicó del tema, dije, bueno, vamos a hablar un poquito de hemodinamia en neonatos y en este caso en prematuros, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ver la que sigue. Perfecto. Muy bien. Algo muy importante, creo que me gusta platicar, porque en este foro hay residentes, ¿no? También contamos, veo por ahí a varios expertos en hemodinamia y en cirugía, es que el neonato y el prematuro específicamente siempre es un reto. Es un reto muy importante porque estamos hablando de pesos de 600 gramos, ¿sí? En adelante un peso de 600 a 2 kilos, y de por sí lo que lleva estar en una terapia intensiva con todos los manejos. La mayoría de los pacientes, como ya se mencionó, son pacientes graves, son pacientes que tienen comorbilidades, están intubados, tienen SDR, están en falla renal. Entonces, eso hace que sea un paciente de difícil manejo, ¿sí? Y es por esto es que algo muy importante que es que el neonato siempre, cuando tenemos un neonato, tanto sea quirúrgico como por cateterismo, se trata de una cardiopatía congénita compleja, ¿sí? O por lo menos urgente, ¿no? Que esto repercute en su vida o repercute en la manera de, por lo tanto, se cirugía programada, un cateterismo programado, a una urgencia, ¿no? Entonces, siempre tratar de ver al neonato como un paciente que requiere algo para salvarle la vida. Y lo más importante que creo yo es siempre tratar, ¿sí? De estar en un centro en donde podamos realizar adecuado a través de los años, en este tiempo, es que tiene que tratar de ser en un centro en donde se encuentre con las mayores condiciones. Esto es, si el bebé nace en un hospital en donde no tenga sala de hemodinamia, donde no tenga un lugar, preferimos trasladarlo a un centro en donde tenga tanto sala de hemodinamia como quirófano para poder garantizar una mejor atención. Creo que eso es lo más importante, ¿no? La vida nos ha enseñado a que debe ser en un centro importante. Y dos, siempre contar con todos los insumos adecuados para poder llevar a cabo. Es diferente estar, ya dijimos, en México, en los grandes hospitales versus en provincia, en donde prácticamente no en todos los hospitales son institutos o no todos los hospitales privados cuentan con las herramientas, ¿no? Entonces creo que hoy lo importante es eso, ¿no? De llevarnos al paciente en un lugar adecuado para su atención, pues. Y creo que dentro de una de las experiencias que nos hemos llevado en la atención del neonato, ¿sí? Es que prácticamente existen múltiples procedimientos en los cuales se puede llevar a cabo, ¿no? Hay infinidad de procedimientos que pudiéramos ayudar al bebecito para ayudarlo a hacer una paliación, un puente para que cirugía cardiovascular pueda intervenirlo, o en algunas ocasiones siendo lo único que puede llevarse a cabo debido a la patología tan compleja que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro mayor limitante con el paciente neonato prematuro? El peso. Esa es nuestra mayor preocupación. ¿Por qué razón? El acceso vascular, ¿no? Tanto el abordaje arterial o venoso es prácticamente nuestro coco, ¿no? Decía mi maestro, maestro para muchos, el doctor García Montes, que se reía porque decía que el 80 o 90% del cateterismo era el abordaje arterioso o venoso. Una vez que lo tengas,
el 10% decía cualquiera lo puede hacer, ¿no? La realidad es que el reto más importante es el abordaje, ¿no? Tanto que hemos tratado de ir implementando durante toda esta experiencia algo muy importante es el ultrasonido, ¿sí? Creo que nosotros nos formamos, o ya nosotros que ya somos mayores en esto, es que no nos formamos, todas las punciones las realizamos exclusivamente punción directa, ¿sí? Y no somos de la escuela de utilizar el ultrasonido. Sin embargo, durante estos últimos años o meses, hemos tratado nosotros por lo menos de empezar a implementar el uso de ultrasonido, ¿sí? Para poder agarrar los vasos sanguíneos, tanto de yugular, subclavios, femorales, debido al peso del paciente, ¿no? Y nos hemos llevado una grata respuesta porque hemos accedido a los vasos sanguíneos de una manera más rápida, ¿no? Entonces creo que para los nuevos residentes o para nuestros colegas creo que el ultrasonido, ¿sí? Doppler y el ultrasonido en 2D nos ayuda muchísimo para hacer un abordaje rápido y no estar multipuncionando a un paciente, ¿no? Entonces, creo que ese sería el tópico importante de utilizar ciertas herramientas para poder hacerlo de manera más rápida, en este caso, el ultrasonido, ¿sí? Y dos, creo yo que el manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes es muy importante. Creo que el neonato no debe ser visto exclusivamente como el cardiólogo, pediatra, llevar la batuta, debe ser visto por el neonatólogo, junto en conjunto con el cardiólogo pediatra, el cirujano cardiovascular, los intensivistas, todo un grupo, porque esto hace que se puedan tomar las mejores decisiones. Es difícil estar en provincia y tomar decisiones cuando solamente hay un cardiólogo pediatra y entonces se decide un paciente en intentar llevarlo a biventricular o llevarlo a univentricular, o en este caso, que en la mayoría del neonato lo que nos pide es un paciente llevarlo a fístula sistémico pulmonar, aún estén en conducto, ¿no? Entonces, tiene que ser una decisión bien tomada, ¿sí? Con un grupo de personas, y que hemos aprendido a que no se trata de un solo médico, es un grupo importante en el cual podemos llevar a cabo, ¿no? Si observamos en esta foto, se encuentra prácticamente un equipo de ecocardiografía, un cardiólogo clínico, varios hemodinamistas y el cirujano cardiovascular para poder llevar a cabo el procedimiento de esta índole, ¿no? Y dentro de los casos que vamos a platicar es, como bien el doctor Oscar Gutiérrez mencionó, ¿sí? Algo que está en boga, que es el cierre de conducto arterioso por medio de cateterismo en prematuros, ¿no? La realidad es que existen muchos artículos que están empezando a salir en la literatura y que algo que siempre llama la atención es que los japoneses y los chinos, prácticamente los orientales, son los primeros que empiezan a experimentar en estas cosas, y hay artículos desde el 2012, 2014, que hay, aquí mencionamos una serie muy importante, en donde empiezan a utilizar el cierre por cateterismo como una alternativa, ¿no? ¿Sí? Y esto es muy importante porque al ser un procedimiento novedoso, creo yo que nuestro siguiente paso es convertirlo en un procedimiento de rutina en donde con la experiencia, con el proctor y con todo podamos llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿no? Y creo yo que algo que coincidimos todos es que hemos aprendido a que debemos intentar cerrar los conductos arteriosos lo más pronto posible en este tipo de pacientes. Creo que no cabe duda en la discusión si el paciente tiene datos clínicos, falla cardíaca, no está orinando, no gana peso, no se puede destetar del ventilador. Creo que los criterios para cerrar el conducto arterioso creo que están ahí muy específicos, ¿no? Creo que anteriormente era con criterios y iba para cirugía, ¿no? ¿Sí? Nosotros acá en nuestra experiencia hemos tratado de ser un poco agresivos en cuanto cumple criterios, no darle oportunidad al niño de que se desgaste una semana, en que el paciente pierda peso, no gane peso, más daño pulmonar. Hemos evaluado en donde actuar de una manera pronto. Detectamos conducto, evaluamos peso,
repercusión, evaluamos si requiere darle ciclos medicamentosos, se los damos, pero con una pauta de hacerle una intervención de una manera muy pronta, ¿no? ¿Sí? Y mencionando esto, nuestra experiencia con este tipo de cierre de conducto es que hemos decidido en la fecha actualmente es que toda nuestra experiencia ha sido quirúrgica en estos pacientes. Todo nuestro grupo que está conformado por un cirujano cardiovascular, varios hemodinamistas, cardiólogos clínicos, intensivistas cardiovasculares pediátricas, es que hemos decidido, ¿sí?, que por lo menos en esta provincia, en provincia de Mérida, Yucatán, por ahora nuestra experiencia es quirúrgica. ¿Y por qué hemos decidido esta parte importante? Es porque es difícil llevar a cabo este tipo de procedimiento si no contamos con todas las herramientas necesarias, ¿no? Ya mencionamos, ¿sí?, que para cerrar este tipo de conductos ya existen dispositivos, específicamente el ADO2 y Vascular Plug 1 o 2, dependiendo de cuál utilicemos. Sin embargo, hemos tenido 100% de éxito en cierre de manera quirúrgica en pacientes desde 600 gramos que todavía no hemos decidido implementar la experiencia de cateterismo. Va a llegar el momento en que decidamos hacer nuestro primer caso en base a muchas situaciones, en nuestro segundo y tercer cuatro, y hagamos nuestra experiencia, pero hemos decidido la parte quirúrgica porque hemos podido operar, como la imagen está ahí, en quirófano. Es el paciente prácticamente en UCIM, perdón, como está la imagen en UCIM, convertimos la UCIM en una sala quirúrgica y la realidad es que nuestros tiempos quirúrgicos y nuestras complicaciones prácticamente han sido 0 complicaciones y el tiempo quirúrgico ha sido mínimo. Por lo tanto, en mover un paciente, por lo menos a nosotros, de la sala de UCIM, llevarlo a una sala de hemodinamia, ¿sí? Hacer el acceso vascular que ya mencionamos, realizar el cierre con dispositivos, tener los dispositivos en provincia, es difícil tenerlos en un stock específicamente para este tipo de pacientes. La respuesta para conseguir los insumos no es la más adecuada. Entonces, por lo menos ahorita aquí en Mérida, Yucatán, hemos decidido que sigan siendo quirúrgicos. Creo que es algo muy importante saber. Y siempre importante, y no quise ahondar en este tema, prácticamente va a haber un congreso, el primer congreso de neonatos, específicamente el simposio de cardiología pediátrica, muy próximo en septiembre, que creo que la mayoría ya está enterado, en donde el doctor Juan Pablo Sandoval va a dar específicamente el tema de la experiencia que hay ya en el cierre de conducto arterioso en pacientes prematuros, ¿no? Y me compartió su experiencia que él, que es el proctor prácticamente de casi todos los hemodinamistas, y 3 casos, menciona que 11 casos de menos de 1000 gramos y 12 entre 1001 gramos y 2 puntos en la Ciudad de México, con el grupo importante del doctor Villatoro en Guadalajara, en Jalisco, y con varios hemodinamistas en la Ciudad de México, y con el doctor Teo en Coahuila, en Torreón y Saltillo, en Tijuana, con varios doctores. Entonces prácticamente el doctor Juan Pablo es el que ha metido la semillita para este tipo de procedimientos a lo largo, y muy pronto va a ser aquí en Mérida, Yucatán, pero nuestro primer caso, pero creo que por lo parte de nuestra experiencia es que debemos saber en dónde estamos situados, contextualizar y saber que por lo menos en Mérida hemos decidido que esta parte sigue siendo quirúrgica con excelentes resultados, ¿sí? Presentando aquí un caso que tuvimos, creo yo que nos gustó este caso porque aquí en Mérida, Yucatán, las transposiciones o en general nos llegan los pacientes de manera tardía, ¿sí?, a pesar de ser pacientes con transposición de grandes arterias, y en este caso en particular fue un caso bonito que nos gustó porque el paciente, prácticamente en nuestra institución, nosotros somos en el Hospital de Alta Especialidad, en donde nos encontramos, un hospital de tercer nivel, por lo tanto solo aceptamos referencias. Entonces el paciente nació en un hospital de segundo nivel,
en donde es difícil el diagnóstico de una cardiopatía congénita, ¿sí? Se sospechó, llegó con nosotros, el servicio de ecocardiografía le hace el diagnóstico, tenía un foramen oval restrictivo y decidimos llevarlo, ¿sí? En este caso, a una atrioseptostomía, ¿sí? Aquí observamos una angiografía, donde observamos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y donde observamos en esta posición, ¿sí? El paso del foramen oval restrictivo, ¿no? En este caso en particular, dado la urgencia que hicimos una atrioseptostomía con un balón estático, ¿por qué razón? Porque no contábamos con un balón para hacerle el ZM, de hacerle un Rashkin adecuadamente, entonces decidimos con un balón T-Shack improvisar para hacerle un Rashkin y de igual manera hacer una trioseptostomía estática en este caso, ¿no? Con nosotros contamos con sala así de hemodinamia 24 horas, entonces lo llevamos a cabo, lo pasamos al paciente, prácticamente llegó del traslado a sala de hemodinamia, ¿no? Pero también hemos realizado en este tipo de neonatos atrioseptostomías en el área de USIM, debido a que de repente si el paciente traslada y está ocupada la sala, con ecocardiograma, con ecocardiografía, sin ningún problema, dado que contamos con servicio de ecocardiografía pediátrica, ¿no? Que observamos en esta imagen, ¿sí? Continuar. En este caso en particular, transposición, nos gustaba mucho este caso porque es reciente y ecocardiografía le hizo el estudio completo y observamos que la masa ventricular no era la adecuada, ¿no? Al no ser la masa ventricular adecuada, estábamos en la decisión de qué íbamos a realizarle a este paciente, ¿no? Y en una sesión médico-quirúrgica decidimos realizarle, ¿sí? Un bandaje de la arteria pulmonar con el fin de entrenar ese ventrículo izquierdo para poder llevarlo a cabo a intentar en unas semanas posteriores hacerle, ¿sí? Tenía un conducto arterioso y a pesar de hacer la trioseptostomía, el paciente saturaba, ¿sí? 50-70%, y debido a que le hicimos el bandaje, el equipo médico-quirúrgico decidimos sí hacerle bandaje y una fístula sistémico pulmonar, pero debido igual a nuestro tipo de material que contamos con el hospital, la logística de poder realizar a cabo, decidimos hacerle bandaje y observarlo en las primeras 24 horas porque tenía el conducto arterioso abierto, ¿no? El conducto en las primeras 24 horas se fue cerrando y observamos que algo que ya habíamos planteado era la posibilidad de ponerle un stem a este tipo de pacientes en el conducto arterioso para garantizar la oxigenación, ya teníamos mezcla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 24 horas posteriores a la colocación del bandaje, entramos a cateterismo cardíaco y aquí observamos en esta angiografía, observamos, ¿sí? Una angiografía a nivel del conducto arterioso, en donde observamos un conducto arterioso con defectos de llenado en todo su trayecto, ¿sí? Y debido a que de igual manera no íbamos a tener prostas durante 14 días, que era nuestra parte para poder llevarlo a cabo, a intentar ver cómo creció ese ventrículo y esa masa ventricular y a llevarlo a switch arterial, decidimos ponerle el stent en conducto, ¿no? Aquí observamos la angiografía, en donde pasamos la guía a través del conducto arterioso, pudimos canularlo por vía arteria femoral, ¿no? Y en esta imagen observamos, ¿sí? Aquí observamos cómo colocamos, ¿sí? El stem en esta posición, en una proyección lateral izquierda, en donde decidimos colocarle el stem. Aquí observamos cómo estaba el stem y prácticamente el paciente lo logramos llevar a saturaciones de 88-94%, ¿no? El paciente ya, eso es otra historia, la masa sí creció y sí lo llevamos a switch arterial, ¿no? Entonces vemos como un paciente en la etapa neonatal, el Rashkin sigue siendo importante o una patología frecuente en los hospitales en donde manejamos
pacientes con afecciones cardíacas y en este caso, ¿sí?, cómo requirió la colocación de un stent en el conducto arterioso para continuar y garantizar esa mezcla. ¿Sí? Nuestro siguiente caso fue un paciente, un recién nacido de igual manera en esta etapa neonatal, con una atresia pulmonar. ¿Sí? Prácticamente, por lo menos nosotros aquí en nuestra experiencia, hemos tratado de que todos los pacientes con atresia pulmonar lo evaluamos primero con el ecocardiograma y evaluamos cómo están las ramas pulmonares, como ya bien sabemos, el tipo de conducto arterioso y nos sentamos a sesionarlo para ver si el paciente entra una fístula sistémico pulmonar o decidimos llevarlo a la colocación de un stent conducto arterioso. En un principio, utilizábamos angiotomografías para poder visualizar bien todo lo que es el conducto arterioso y posteriormente lo llevábamos a fístula o a cateterismo cardíaco. La realidad es que desde que contamos con servicio de ecografía nos da excelentes mediciones para poder obviar la angiotomografía y poder tomar la decisión, ¿sí? Y aquí algo que siempre hago hincapié en esto, que las atresias pulmonares es un paciente de mucha complejidad y de ese tipo de pacientes que son los que nos siguen haciendo las atresias pulmonares y que hay que tomar decisiones muy importantes, ¿no? Y algo en particular en esto, debido al tipo que ya sabemos de cómo nace el conducto arterioso, es si evaluamos más fácil poder llevarlo nosotros por medio de arteria femoral o intentar hacer arteriodisecciones a nivel de las carótidas, ¿no? Debido a que en nuestro hospital sí contamos con cirujano cardiovascular, hemos intentado entonces evaluar dónde se encuentra el conducto y decidir si entramos por vía cuello o entramos por medio de las carótidas o vía femoral. En este caso, es un ejemplo, aquí observamos una imagen, es la arteriodisección como el equipo quirúrgico, ¿sí? Aquí se encuentra en esta imagen el doctor Oscar, ¿sí?, realizando aquí la arteriodisección para poder exponer nosotros la carótida y poder colocar el introductor y poder llevar a cabo la colocación del stent. Esto hemos decidido, muy importante, evaluar. ¿Por qué razón? Hemos tratado, sobre todo en este tipo de paciente que entra grave, saturando 60% con prostaglandina, evaluar los tiempos en sala. Esto es, si el paciente decidimos entrar por vía cuello, prácticamente vamos directo al cuello, hacemos la colocación del stent y retiramos esto con la finalidad de que todo sea un éxito y no tardemos haciendo todo el procedimiento. Creo que en esto en particular hemos optado, la experiencia que les puedo dar nosotros es que hemos decidido irnos específicamente a la acción, dado que el ecocardiograma y la angiotomografía nos dan buenas imágenes y buenas tomas de decisiones. Prácticamente ya no vamos al cateterismo a hacer angiografías para visualizar toda la cardiopatía compleja y buscar dónde se encuentra este llenado, dónde se encuentra, vamos específicamente a localizar el sitio donde está el problema y corregirlo. Y esto nos ha ayudado a que el paciente entramos, salimos y nos permite terminar el estudio extubado del paciente o intubado, pero sacarlo de unas mejores decisiones, ¿sí? En este caso, entonces, que presentamos un paciente con atresia pulmonar y decidimos no llevarlo a fístula sistémico pulmonar debido a que las ramas eran muy pequeñas, ¿sí? Y era difícil o decidimos montarlas la fístula, ¿no? ¿Sí? Aquí observamos, ¿sí?, una angiografía, como observamos un conducto arterioso, ¿sí? Una angiografía narcoaórtico en donde observamos un conducto arterioso largo, tortuoso, de esos de que no queremos ver o que ya sabíamos en sala de hemodinamia, porque debido a los bucles que hace es la posibilidad de el stent trombosarse, ¿sí?, o acodarse en algún sitio. Sin embargo, debido a que el paciente tenía ramas muy, muy pequeñas, creímos que era nuestra mejor opción, ¿no? Y dado de la proyección en donde salía específicamente aquí vertical y en este sitio, decidimos irnos
por vía carótida izquierda, y aquí observamos cómo servicio de cirugía cardiovascular nos disecó la arteria y prácticamente aquí inyectamos, ¿sí?, medio de contraste aquí en nivel del arco aórtico para poder colocarnos, ¿sí? En este caso, aquí ya nos colocamos en el conducto arterioso y vamos viendo la anatomía, ¿sí? Y observamos aquí en esta imagen cómo vamos colocándole el stent. Esto es un reto, este tipo de pacientes, porque vean cómo aquí forma un acodamiento debido a las características del conducto arterioso, pero decidimos que era nuestra mejor opción y posteriormente acá tuvimos que realizar, ¿sí?, una angioplastía posteriormente con valor por este tipo de acodamiento, pero logramos nuestro éxito y el paciente salió a la UCI sin ningún problema, ¿no? Entonces, vean cómo siempre, ya aquí mencionamos el tipo de abordaje o el manejo en conjunto con cirugía cardiovascular para este tipo de pacientes. ¿Sí? Nuestro siguiente caso que tuvimos, también un paciente con una atresia pulmonar, y en este caso se presentó en sesión médico-quirúrgica y decidimos llevarlo a la colocación de una fístula sistémico-pulmonar. ¿Sí? Se colocó la fístula sistémico-pulmonar, pero el paciente salió extubado a sala de UCI, pero el paciente presentó deterioro en las siguientes 24 horas, se intubó y le realizamos ecocardiograma y observamos cómo en el estudio se había tapado la fístula en este paciente, ¿no? Decidimos enseguida meterlo a sala de hemodinamia. Aquí en esta angiografía observamos una angiografía a nivel de la aorta ascendente, aquí en el arco aórtico, en donde prácticamente, si vemos acá, aquí se encuentra el chipotito, en aquí donde estoy señalando, de la fístula sistémico pulmonar. Aquí en este sitio, aquí observamos cómo, ¿sí?, en esta siguiente proyección vemos cómo inyectamos específicamente aquí a nivel de donde se encuentra la fístula y cómo observamos defectos de llenado en ese sitio, prácticamente, ¿sí?, la fístula ocluida en esa parte, ¿sí? Entonces decidimos, ¿sí?, por medio de un catéter JR, pasamos a nivel de lo que es la fístula, logramos también de esta manera entrar por arteria femoral por abajo, ¿sí? El equipo de cirugía ya está preparado para entrar por cuello. Si no podíamos entrar por arteria femoral, logramos entrar, localizar, pasamos a través de la fístula, realizamos primero varias angioplastías para evaluar los defectos de llenado, ¿sí? Y decidimos en esta siguiente proyección colocarle un stent en este sitio. Como observamos acá el stent, sin embargo, observamos un defecto de llenado aquí en la parte en donde están los puntos de sutura con las ramas pulmonares, ¿sí? Y decidimos colocarle, ¿sí?, ahí otro stent para que logremos cobertura. En este caso, lo ideal era solo usar un stent, sin embargo, en provincia prácticamente no contamos con todas las medidas de stent o como quisiéramos, entonces tenemos que improvisar para poder llevar a cabo a pesar de que tenemos un stock pequeñito, ¿no? Y aquí observamos cómo prácticamente ya está toda cubierta la fístula sistémico pulmonar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo observamos en etapa neonatal un paciente postquirúrgico en donde se tapa una fístula sistémico pulmonar, en donde es necesario hacerle cateterismo terapéutico para poder abrir esa fístula y poder llevar a cabo que el paciente salga adelante, ¿no? Entonces, nos vamos enfrentando a este tipo de pacientes. ¿Sí? Y esta es de uno de los pacientes de los cuales colocamos un stent también en conducto arterioso que decidimos hacer, que algo que hemos tratado de hacer es cuando el paciente
digo, ya va para una etapa de 6 meses con Glenn, es la angiotomografía. Hemos logrado por ahí conseguir unos software y todo para poder que el servicio de angiotomografía, apoyados junto con nosotros, llevar a cabo reconstrucciones y poder evaluar de manera mejor eh, el paciente para abordar las siguientes en conjunto con varios servicios y lo que mencionamos en un principio multidisciplinario hace que un paciente sea un éxito. En observamos que fue otro paciente en donde este paciente ya tenía 5 meses de edad. Como vemos, ¿sí? Aquí de color amarillo, el conducto arterioso con el stem colocado, pero vemos como el conducto, ¿sí? El stem prácticamente se fue hacia una de las ramas con flujo preferencial y en donde la rama izquierda creció, pero la rama derecha, aquí observamos, se encontraba de menor tamaño, ¿no? Y eso es algo muy importante porque esto hace que tenga que el paciente, cuando se lleva a Glenn, tenga que el paciente, ¿sí? No solamente llevarla al Glenn, sino realizar esta plastía a este nivel y el retiro de un stem, ¿no? ¿Sí? Y como conclusión y últimos comentarios, creo que podemos decir que una de las mayores experiencias que hemos logrado es que no puede existir un servicio de hemodinamia sin un servicio de cirugía cardiovascular pediátrica, ¿no? Creo que es algo muy importante que tiene que complementarse. Y al final, creo que aquí habemos de hemodinamistas o cirujanos o cardiólogos pediatras en diferentes partes de toda la República y la realidad es que cada uno irá haciendo su propia experiencia dependiendo de lo que uno encuentre o de lo que uno tenemos, ¿no? Antes de la llegada de Oscar, prácticamente hace 2 años, muchos de nuestros procedimientos los realizábamos 100% intervencionistas, 100% terapéuticas, prácticamente le entrábamos a todos, porque no teníamos un servicio de cirugía cardiovascular pediátrica para poder resolver muchas intervenciones, ¿sí? Aprendimos en algún momento hasta hacer arteriodisecciones, porque no había otra manera más que nosotros mismos de hacerlas para poder llevar a cabo un abordaje por cuello. Sin embargo, con la incorporación de Oscar y todo el grupo que ahorita contamos de ecocardiografía, de terapia intensiva cardiovascular, hemos logrado llevar un conjunto en donde prácticamente todos los pacientes los llevamos a sesión y todo el grupo tomamos las mejores decisiones. Y creo que algo muy importante es que no se debe perder esa relación que existe entre todos los colegas, entre el cardiólogo pediatra, el ecocardiografista, el hemodinamista y el cirujano cardiovascular, porque eso implica poder decidir llevar a hacer procedimientos o nuevos tipo de abordajes cuando uno no tiene, ¿no? Entonces, al final uno tiene que evaluar en el contexto en donde uno se encuentra, ¿no? Si solo hay hemodinamia, pues muy probablemente, si nos hubiera tocado ahorita sin cirujano cardiovascular, creo que ya habríamos metido un montón de casos, prematuros con cierre con dispositivos. Sin embargo, contamos con cirugía cardiovascular y creemos que por lo menos aquí en provincia es nuestra mejor experiencia y todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y espero que si tengan alguna duda o preguntas, aquí estamos presentes. Muchas gracias, Joan. Oscarito. Aquí estamos. Perfecto. Sí, no, en general, pues los procedimientos que se están realizando, que hemos estado realizando aquí en Mérida, hemos tratado de irlos adaptando a lo que tenemos, ¿no? Como bien dice Joan, nos faltan muchas cosas, pero hemos procurado darles el tratamiento a los niños en base a las guías y hemos aprendido mucho de muchos lugares, hemos aprendido mucho de todas las especialidades y de todo el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que como se dice en todos los artículos, el tratamiento es multidisciplinario y siempre se aprende algo de otras especialidades, ¿no?
La verdad es que trabajar con el equipo de hemodinamia siempre nos ayuda para ir aprendiendo cosas nuevas y que muchas veces se pueden implementar en otros casos y hacer la combinación, hacer procedimientos híbridos, yo creo que nos ayuda a todos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, y pues son todos bienvenidos, ¿no? Bueno, yo sí quiero nada más comentarles que nuevamente felicitarlos, son un gran grupo, están haciendo cosas muy importantes, pero sobre todo lo que han estado mencionando, el trabajo en equipo es fundamental para esto. Joan decía algo acerca de estar en los hospitales, etcétera, pero créanme que esto es insuficiente y que el hecho de que ustedes como grupo estén haciendo este tipo de trabajo ya de alta especialidad y resolviendo casos tan complejos, no es un apoyo obvio para nosotros, sino en general para los niños con enfermedades del corazón. Muchas felicidades a todos y dejo los comentarios ahí. Adelante, Lip. ¿Qué tal? Buenas noches. No es para comentar que el cierre percutáneo de conducto en prematuros ya tiene mucho tiempo, principalmente con coil de Yanturco. Por ahí hay series incluso ya desde 1995. Nosotros tenemos poca experiencia también en el infantil. Sí hemos cerrado algunos conductos en pacientes prematuros, pero realmente creo que apostarle al cierre por conducto arterioso, por cateterismo, es tratar de ganarle a la cirugía, que muchas veces lo haces en 20 minutos, 30 minutos en la cuna del paciente sin movilizarlo. Y además de el costo del dispositivo de conducto arterioso, pues es relativamente caro comparado con la cirugía. Entonces, creo que es una de las principales limitantes para el uso de dispositivos en conducto arterioso. Sí, efectivamente, los dispositivos actualmente son muy maleables, muy adecuados para pacientes pequeños que se pueden introducir en una catéter guía de 4 French. Eso permite que realmente tengamos pocas complicaciones y la evolución de los pacientes sea adecuada y fácil. Entonces, creo que la situación del lugar donde estemos trabajando y el lugar donde tengamos los recursos es el principal factor para el desarrollo de esta técnica, ¿no? La otra cuestión es, nosotros ahorita estamos implantando estena en conducto, y realmente por técnica axilar o por técnica carotídea nos ha permitido, principalmente los conductos verticales, ser una mejor opción. Obviamente con los dispositivos y con los materiales que tenemos actualmente, pues son fáciles de colocar, son en muchas ocasiones de fácil instalación, pero sí también no dejan de tener complicaciones. Regularmente no les pedimos valoración o no les pedimos accesos arteriales o venosos a los cirujanos, solamente cuando tenemos alguna complicación, pero realmente las técnicas por punción o por técnicas con accesos por ultrasonido son buenas en nuestra experiencia. Y bueno, pues afortunadamente sí tenemos algo de material nosotros. El Rashkin, los globos que tenemos los hemos hecho en la cuna también. Realmente creo que nuestra experiencia no está tan mal. No sé, desde el punto de vista quirúrgico, los cirujanos, ¿qué han pensado o qué piensan de los accesos? Solamente por ahí creo que tuvimos un acceso carotídeo con un paciente con un síndrome aórtico medio, que le hicieron un acceso carotídeo y era creo que menor de 10 kilos, y pusimos un dispositivo, un stent CP, que lo pasamos en 8 French, creo, porque el paciente tenía una constricción en la aorta abdominal muy grave.
estaba con hipertensión y creo que es el único acceso carotídeo que hemos tenido. Pero ahí en fuera creo que tenemos buena experiencia, buen pulso y buen tacto para los accesos diferentes al femoral. ¿Cómo ves, Charlie? Bien, Liborio, muchas gracias. Sí, pues yo creo que sí no nos ha tocado mucho como dices tú, el acceso. Yo creo que lo que comentaba Joan acerca del uso actual del ultrasonido es algo ya necesario, o sea, ni siquiera creo que es un lujo pensar porque al final del día creo que un vaso desgarrado, un vaso lesionado por una punción, creo que ya no es válido. Bueno, pues, también lo que comentaban acerca de la experiencia, ¿no? O sea, muchas veces hablas acerca de qué es mejor para mi centro de acuerdo a mi experiencia y a los insumos que tengo. Creo que eso es lo que es bastante válido. Muy bien. Doctor Bolio, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están todos? En primer lugar, felicidades, Oscar. Me da mucho gusto que estés ahí y que estés haciendo, pues ya no solo una excelente práctica, sino también ya empiezas a hacer escuela. Eso es importante y felicidades. Además, pues en la tierra del faisán y del venado siempre está padre eso. Bueno, oye, y pues no, también felicitar a todo el grupo en general. Creo que así es como principalmente están dando un buen ejemplo de cómo se debe trabajar, ¿no? Y que todos trabajan bien en equipo. En cuanto a cierre de conducto arterioso, pues si se tiene la manera de cerrarlo con dispositivos con bajo riesgo, pues se puede hacer. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo que más bien depende de las condiciones clínicas del paciente, porque sí es mucho más fácil hacerlo en la cuna del paciente y la cirugía es relativamente sencilla, por lo menos para nosotros como cirujanos cardiovasculares, y a lo mejor estamos en ese punto donde la seguridad del paciente todavía es más con la cirugía, pero bueno, cada grupo, ¿no? Sobre todo por la necesidad de llevarlo a hemodinamia y porque todavía no se pueden hacer cierres de conducto arterioso con ecocardiograma nada más. Lo otro, el mantener el conducto arterioso abierto, la verdad es que como cirujano sí nos sirve mucho. La verdad es que yo creo que en el recién nacido y el recién nacido de bajo peso, ya definitivamente lo que para mí hace mejor crecer las arterias pulmonares cuando hay esa deficiencia es un conducto arterioso mantenido abierto con un stent, y eso nos va a dar un crecimiento más armónico de ambas arterias pulmonares y nos disminuye el riesgo de estenosis por el Blaylock. Sin embargo, sí los Blaylocks pueden hacer crecer ramas pulmonares. O sea, siempre ha habido esa controversia, pero definitivamente el Blaylock en ramas pulmonares muy chiquitas no va a costar mucho trabajo. Y bueno, todo lo demás, la verdad es que a mí me ha tocado, o me tocó por las buenas, o para buenas o para malas, pues más bien nos tocó por las malas, los dos extremos de hemodinamistas, los muy conservadores y que no querían meter nada más que muy seguro y que tuviera yo casi asegurado el 100% de éxito, y el hemodinamista que tiene más pensamiento quirúrgico de, pues si lo puedo resolver, pues lo debo intentar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no lo logre y que entonces acabe entrando el cirujano. Y eso es trabajar en equipo. Yo prefiero un hemodinamista avesado y que tenga yo que después ir a corregir sus iatrogenias que al revés un hemodinamista que no quiera hacer nada y que entonces nos deje todo el compromiso a los cirujanos. Eso es otra vez trabajar en equipo. Y bueno, ya nada más para terminar, qué bueno, porque los stents creo que le hemos ido perdiendo ahora nosotros que sí estamos también trabajando ya mucho en conjunto con hemodinamia. Ellos han perdido el miedo a cateterizar recién operado y nosotros hemos perdido el miedo a intervenir un paciente que ya está intervenido por hemodinamia. Ejemplo, ya
ya vimos, pues, o sea, aquí abres una arteria pulmonar que le pusieron un stent y ahora le voy a hacer el Glenn ahí o le voy a meter el Fontana ahí, pues se corta el stent, se saca lo que se puede y lo que no, pues ahí se deja y la verdad nos está yendo bien. Entonces, creo que está padre porque a fin de cuentas, hemodinamistas y cirujanos, la rivalidad que podía haber al principio, más bien ahora se está convirtiendo en una conjunción de dos habilidades que pueden ser muy útiles para el paciente porque se suman y no se restan, pues, o sea, es ganar, ganar por ambos lados, ¿no? Entonces, pues felicidades, Oscar y doctor Johnson, un día que vaya a Mérida, a ver si puedo ir a visitarlos, además de comer unos buenos panuchos y pues me da mucho gusto, está muy padre, ¿eh? Felicidades. Viene el Congreso Nacional de Cardiología. Ah, bueno, pues ahí. Todo, pues, noviembre. Es buena época. Y no necesito pasaporte, ¿verdad? No, ya hay buen clima. Visa, visa para la hermana república. Médico, que esté vacunado. Ah, bueno, pues, muy bien, qué gusto. Muy bien. Hay una pregunta de la doctora Luz Medina antes de darle la palabra al doctor Zárate. Pregunta, Joan, la doctora Luz Medina está en el centro médico en el siglo XXI, en la terapia intensiva. Si han tenido problemas de hemólisis o desgarros vasculares o migración de dispositivos en la experiencia que ustedes tienen. Bueno, en base a experiencia en conducto arterioso, ya mencionamos que por lo menos ahorita nosotros no tenemos experiencia, ¿sí? No hemos decidido comenzar, creo que lo platicamos, hemos decidido que el conducto de prematuro debe ser quirúrgico por ahora por nosotros. Creo que por ahí hay varios hemodinamistas, el doctor Liborio, el doctor Zárate, por ahí está el doctor Teo, que ya han puesto en ese particular. En cuanto a stent que hemos puesto o algún otro tipo de procedimiento, la realidad es que los vasos sanguíneos nos toleran muy bien. Creo yo, por lo menos ahorita no hemos tenido algún desgarro de stent o ruptura del conducto arterioso por stent. Por ahí hay casos en la literatura en donde te apoyas demasiado en la hora de liberarlo y prácticamente el stent perfora, ¿sí? O de hecho hemos cerrado colaterales en pacientes operados de fístula, entonces entran a fístula y enseguida cerramos alguna colateral grande en neonatos y aun a pesar de utilizar dispositivos grandes y todo, no hemos tenido problemas en cuanto a desgarros o ese tipo de complicaciones. Creo que la mayor complicación en el stent en conducto siempre es el abordaje por el peso y por las características. Ya mencionamos que antes de contar con el doctor Oscar, pues el doctor Kawich y yo nos aventábamos las arteriodisecciones y axilares y todo, pero desde que llegó Oscar prácticamente le pasamos la estafeta al servicio de cirugía cardiovascular para ese abordaje y entonces más rápido, todo en conjunto, ¿no? Entonces, eso mencionamos. Gracias, Joan. Beto Zárate, adelante. No, pues felicitar a Joan, a Oscar, la verdad es que es una muy buena experiencia ahí de los casos presentados y pues también acá nos ha tocado picar piedra e innovar pues en iniciar el grupo y ya también ir acumulando casos. Yo creo que lo importante aquí es que cada centro va teniendo sus fortalezas, sus debilidades y pues también dependiendo de los recursos que va teniendo cada centro, pues van optando por, como decía Johnson en su centro, dicen, pues no vamos a iniciar el cierre percutáneo. Nosotros acá en el López ya llevamos 4 y estamos en el 2017 y la verdad es que sí ha habido ciertos factores que han limitado un poco la experiencia, pero la verdad es que yo creo que es una gran opción, sobre todo
ahorita que regresó Iñaki también con más expertise en el acceso con el Ultra, la verdad es que ese es, como decía Johnson, el tema es el acceso, ¿no? O sea, el acceso en un niño de menos de 2 kilos siempre es complejo y pues ya si tienes los insumos y demás, la verdad es que yo creo que son buenas experiencias y le das un beneficio a los pacientes. Y yo creo que, les repito, la experiencia de cada centro pues les va a ir generando también dependiendo de cómo se vayan dando los resultados, ¿no? Si les va muy bien, pues crecen ahí en la experiencia y ya lo optan como primera línea de manejo del conducto arterioso. Y pues también si no salen las cosas como quieren, pues uno hay que, como decía el doctor Bolio también, ¿no? Irse a arriesgar, intentar, y si no salen las cosas, ver qué es lo que podemos arreglar, en qué fallamos, generar o dar tiempo a poder arreglar lo que salió mal y después ya retomar la experiencia, ¿no? Yo creo que allá también en el infantil, pues con el doctor Liborio y demás, es los accesos también acá. Nosotros empezamos a hacer los accesos carotídeos pues sin guía y la verdad es que no hemos tenido hasta hasta el día de hoy problemas con un acceso y realmente por palpación y de acuerdo a las referencias anatómicas, pero ya ahorita con el ultrasonido la verdad es que sí creo que va a ser un cambio importante, sobre todo para los bebés, los recién nacidos prematuros. Gracias, Beto. Adelante, doctor Bolio. La otra cosa también que bueno, se mencionó, pero ¿quién da la indicación de en qué momento cerrar el conducto arterioso del prematuro? No sé si hay algún neonatólogo ahorita conectado, pero bueno, ahora también están proliferando los neonatólogos ecocardiografistas que hacen el eco, bueno, ok, sí, pero también se ha puesto de moda de decidir que a veces no necesariamente se tiene que cerrar el conducto. Sí, sí está bien establecido, pues, o sea, sí no hay duda de cerrar un conducto cuando está congestionado, no lo puede extubar, está haciendo insuficiencia renal o lo que sea, pero también yo creo que ahorita la otra controversia que puede estar surgiendo es esa, si sí lo debo cerrar o no lo debo cerrar, eso desde el punto de vista de neonatólogo y hipertensión pulmonar y manejo de los problemas ventilatorios del paciente. Y bueno, eso es algo que yo creo que la decisión de cuándo cerrar un conducto arterioso pues es muy pediátrica, pero el cardiólogo es el que tiene que tomar la decisión de cuándo cerrarlo. Ya como grupo decidiremos si se cierra por cirugía o por hemodinamia. Bueno. Pero No sé sí, no sé si hay algún comentario de esto, o si hay algún neonatólogo Yo creo, específicamente, qué controversia hay ahora con eso, ¿no? no sé si está por ahí conectado el doctor Israel Palomo, que él sería el indicado para darnos esto. Él es neonatólogo y cardiólogo y intensivista, entonces creo que ahí podría estar la respuesta. Si no, también está Edgar Divinarriaga. No sé qué opinen. Buenas noches. Doctor Palomo, adelante. Pues sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Joan, Oscar, por la excelente plática. Y bueno, desafortunadamente siempre pareciera que existe como un pleito constante entre neonatología y cardiología, ¿no? Siempre hay como estos criterios opositores, ¿no? Que si les pedimos que bajen un poquito los líquidos desde el punto de vista de cardiología, y el neonatólogo siempre se resiste a esto, ¿no? O tal vez a usar medicamentos a dosis más bajas o demás, pero la realidad es que lo que hemos estado viendo en el grupo es que el paciente prematuro, sobre todo, que es intervenido tempranamente, como bien dice Joan, tiene una mucho mejor respuesta, logramos destetarlo más rápido de ventilación, hay un mayor crecimiento también, mucho mejor trofismo, y esto nos lleva a tiempos de estancia menos prolongados, menores complicaciones, menores riesgos neurológicos. Entonces, como tal, yo estoy de la idea y concuerdo, ¿no? Donde tienes un paciente con un conducto que ya sabes que pues, más del 90% de los menores de 750 gramos lo tendrán.
Entonces, ahí prácticamente pues, es un ciclo farmacológico y el cierre sin esperar la falla renal, sin esperar el deterioro ventilatorio y sin que haya efectos hemodinámicos deleterios, ¿no? Entonces, aquí creo que es bien claro, ¿no? O sea, el prematuro sí o sí tendrá repercusión por el conducto y siempre debe ser cerrado de manera temprana. Listo, gracias, Isra. Edgar, por ahí querías decir algo y luego Iñaki también levantó la mano. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, como decía el doctor, ya está muy, muy bien establecido tanto parámetros clínicos como ecocardiográficos, ya publicados en diversos artículos. Por ejemplo, la cuestión ecocardiográfica hay 4 factores importantes a evaluar. Una es la repercusión hemodinámica desde el punto de vista del hiperflujo pulmonar. Ahí podemos evaluar gasto pulmonar, entre otras situaciones. Y, por ejemplo, también la hipoperfusión tisular sistémica. También por ecocardiograma podemos evaluar, por ejemplo, las alteraciones en el patrón EA mitral, las alteraciones en el patrón Doppler, ya sea en el tronco celíaco, en la arteria mesentérica, en la renal, en la arteria cerebral media, por ejemplo. Cuando este patrón diastólico está disminuido o ausente o hasta reverso, pues también nos habla de estas cuestiones de repercusión, ¿no? La otra, o la más típica, que casi siempre el neonatólogo está más relacionado con ella, es la repercusión al nivel del aumento de volumen o de tamaño de las cavidades izquierdas. Por ejemplo, que el aumento del diámetro diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo, de su parámetro Z, o la ya muy conocida, el atrio izquierdo aorta, evaluado por modo M. Y también lo que está muy en boga y que también los mismos neonatólogos ya se están entrenando en eso, es la evaluación del gasto cardíaco, ¿no? Que si uno considera que la repercusión del conducto arterioso aumenta el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, pues obviamente mientras tenga un buen mecanismo de Frank-Starling, pues va a tener un aumento de su gasto cardíaco, ¿no? Por lo tanto, ya se sabe que si el gasto cardíaco, por ejemplo, rebasa los 150 a los 250 mililitros por kilo por minuto, ese conducto es de cierta repercusión, o si es mayor de 250 ya es una repercusión grave. Entonces ya hay unas tablas en estas publicaciones que dicen que si la repercusión es leve, moderada o grave, ¿no? Y esto pues sin olvidar la clínica, ¿no? El típico paciente con una repercusión por un conducto muy importante es el paciente que tiene los pulsos muy amplios, unas diferenciales muy amplias en la presión sistólica y la diastólica, y que, como lo decía el doctor Alejandro, no tiene mejoría en la cuestión ventilatoria y de hecho empeora. No sé si eso puede enriquecer un poco la plática. Gracias. Perfecto, Edgarito, muchas gracias. Iñaki, adelante. Pues bueno, yo también para seguir en la línea, primero Johnson, de verdad que está padrísimo la plática que diste, los casos también muy buenos, y si no quieres empezar a cerrarlos con Saya, yo creo que es un poco por 2 razones. Uno, bien lo dijiste, por los dispositivos, los materiales, y 2, porque eres recuate del Oscar, porque de verdad que es más complicado los stents que pusiste en esos pacientes que cerrar los conductos, pero se ve que no le quieres quitar la chamba. Y pues nada, la verdad es que padrísimo, felicidades, la verdad es que sí, aparte trabajar solo no es lo mismo. Pues mi compi y yo, uña y mugre, entre 2 se facilita mucho la vida para todos los tipos de procedimientos, no es lo mismo que estar solo. Y pues nada, padrísimo, la verdad es que muy bonitos casos. Y pues nada, y también nada más decir en contra de la utopía de la buena relación con los cirujanos. Estás en la luna de miel todavía, pero bueno, es en la codependencia. Pero muy bonito, está padrísimo. Felicidades. Muchas gracias, Iñaki. No, ya después con el tiempo aprendes a vivir así, Joan Johnson y Oscar. Ustedes no se preocupen. Se van a pelear. Muy bien. Pues no sé si existe algún otro comentario. Pues de no ser así, nuevamente muchas gracias, Oscar, Joan. Siempre un gusto saber de ustedes y ver lo mucho que están haciendo por allá.
muchas felicidades. Para comentarles que la próxima semana seguimos con la línea de la hemodinamia. Ahora el doctor Iñaki, que ya regresó con nosotros, nos va a presentar un buen tema seguro para la próxima semana. Ya les haremos llegar los artículos. Y bueno, pues espero verlos por aquí muy pronto. Muchas gracias, Joan, Oscar. No sé si quieran concluir con algo. No, pues nada más, pues muchas gracias por seguirse conectando. La verdad es que se sigue teniendo buen aforo y sigue siendo un centro un punto para el crecimiento, el conocimiento, ¿no? Que estamos teniendo. Y pues seguir en estas reuniones, ¿no? Perfecto. Creo que todos los que están, luchamos siempre por esa parte, ¿no? De seguir ayudando a estos niños con cardiopatías, cada quien en sus trincheras, en sus estados, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Estas ganas que traemos todas estas generaciones nuevas o las anteriores que nos enseñaron a esta parte, ¿no? Seguir dando lo que tenemos, lo que aprendimos, y de seguir tratando de ayudar a más pacientitos. Gracias, gracias a todos y felices fiestas por ahí nos escriben. Que la pasen muy bien y muy buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches.